Señores, sean todos bienvenidos. Esto es Pa' Soñadores, el podcast de los que sueñan. el capítulo de hoy. Se llama No eres un accidente. Yo creo que en nuestra vida hay un sinnúmero de cosas que no podemos controlar. Y nos pasan muchos accidentes, muchos incidentes en el día a día. Que se me cayó un café cuando iba tarde para el trabajo. Que me chocaron, que choqué a alguien, que me dobló un tobillo, que esto. O sea, hay muchos accidentes que pasan y son cosas que a veces nosotros no calculamos y a veces son cosas como que nos detienen la agenda del día a día porque no es algo que esperábamos, no fue algo que planeamos. Y un accidente a cualquiera lo saca de la rutina. El problema es que, así como los accidentes por nadie quiere los accidentes y no son bien vistos por nadie, hay personas que piensan que son un accidente. Porque hay personas como que no encuentran un propósito de vida, no saben por qué están aquí en la tierra, o no le enseñaron que verdaderamente fueron un propósito, que de una forma u otra siente que son un accidente. Hay gente que tal vez se criaron y crecieron escuchando a los padres diciendo, nosotros no te planeamos, o dicen palabras que descompuestas, que hace como que el niño, el joven, el adolescente, se sienta que es un accidente. Y muchas veces no se lo dicen, pero por el trato, y no solamente en el tema de los padres, sino en las empresas, en el noviazgo, hay personas que van creciendo de tal forma que van recibiendo un trato que se sienten como que su vida completa es un accidente. Y hoy yo vengo a decirte que no importa qué tan mal tú estés o qué tan profundo tú estés, no eres un accidente, porque hay un propósito, hay alguien, hay un Dios que antes de crearte, antes de tú estar aquí en la tierra, ya Él tenía algo planeado para ti. Y ese propósito que tal vez tú no conozcas aún, ese propósito, ese plan, es ese susurro, esa pequeña voz que te dice, tú no eres un accidente. Tú estás aquí en la tierra es por algo y de eso es que vamos a hablar hoy. No eres un accidente. Maide. Bien, me encanta este tema. Sí, porque tú no eres un accidente. Claro que no. Mire, señores, realmente, como yo decía, me encanta muchísimo este tema y es un tema muy, muy profundo. Por lo que decía Huáscar, hay muchísimas personas que a veces uno no se imagina que han pasado y están pasando por situaciones tan difíciles y tan complicadas en sus vidas que pueden estarse haciendo todas esas preguntas en su cabeza como ¿para qué yo estoy aquí? Personas que sus padres lo han marcado desde pequeño, personas que tal vez han pasado por tantas cosas traumáticas en su vida que puedan pensar al final, ¿para qué yo estoy aquí si yo lo que estoy aquí es para sufrir? Son pensamientos que le pueden llegar a la mente a las personas, pero realmente no somos un accidente porque nosotros fuimos creados por un Dios increíble, por un Dios excepcional, que la palabra dice que antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre, Él pensó en mí. Ya Él había pensado en cada uno de nosotros y fuimos creados por amor a Él. O sea, por amor, por el amor que Él tiene hacia nosotros, fue que nosotros fuimos creados. Entonces, en este caso es como aprender a vernos de esa manera. Y esas personas que tal vez se sienten de esa manera es porque aún todavía no han tenido ese encuentro con el Señor, con Dios, y de ver y entender de que no son cualquier cosa, de que no eres un accidente, de que no estás aquí por estar, sino porque estás aquí porque eres amado, porque eres creado, porque eres valorado por un Dios que realmente te ama y te creó. Yo creo que muchas veces nos sentimos, voy a utilizar la palabra nos sentimos porque no importa que en el nivel que tú estés, puede ser que ahora mismo tú no te sientas que eres un accidente, pero en algún momento de tu vida te sentiste que fuiste un accidente. Hay personas que se sienten que son un accidente por un abandono, o sea, dirán, yo nunca conocí a mis padres, nunca conocí a mis madres, y eso hace como que crecieron con ese sentimiento y con esa red de amargura que dice banca. Y es que ellos nunca se preocuparon por mí. O muchas personas de una forma u otra tienen un trauma de la niñez
no sé, cierta situación, cierta experiencia que tuvieron con un familiar, que le hicieron cosas que no fueron correctas. Y poco a poco ese trauma, esa herida va fragmentando su interior a tal punto que ellos van creciendo así, no le encuentran propósito a la vida y dicen, no, que yo tengo que ser un accidente. Por eso que yo digo que muchas personas que intentan quitarse su vida, esta es una de las razones principales. Hay muchos otros temas, no soy psicólogo ni nada por el estilo, pero yo creo que cuando alguien quiere acabar con algo es porque no le encuentra un uso. O sea, yo no creo que una gente que sepa el sentido de su vida, que conozca el propósito de su vida, vaya a intentar acabar con su vida. O sea, la mayoría de personas que intentan acabar con su vida es porque son personas que aún no han conocido el por qué están aquí en la tierra, cuál es su propósito en la tierra, y van como divariando, van caminando de un lugar a otro y se sienten como un accidente. Y yo creo que a veces se trata de como de tú hacer una pausa y de tú aceptar ciertas cosas que tú sabes que están en tu interior y que tú no quieres como reconocer. Porque no importa qué tan bajo estemos, yo creo que Dios siempre está ahí cerca de nosotros diciendo, óyeme, yo estoy contigo. Y a veces tú dices, no, que Dios no me habla, pero en el fondo tú sabes que tú estás escuchando esa dulce voz o esa forma de Dios hablarte y diciéndote, yo estoy aquí contigo. O sea, Dios está claro de esas malas experiencias que tuviste en el pasado, de esos traumas que te marcaron, de esas palabras, de esos tratos. Él está consciente de todo eso. Y tú dirás, bueno, ¿por qué si Dios sabe todo eso? No me ayuda, pero Dios está diciéndote, yo estoy aquí contigo. O sea, yo estoy dispuesto a mostrarte cuál es mi propósito para tu vida. Pero yo estoy esperando que tú me des el chance, que tú me des el permiso. Y una vez más, o sea, esa voz que tú muchas veces quieres ignorar, te lo está diciendo a través de este video. Tú no eres un accidente. O sea, Dios tiene planes contigo, Dios tiene propósito contigo, y solamente se trata de que tú le des el permiso a Dios, el chance a Dios, para que Él empiece a obrar. Natalia. Exactamente. Este tema como que nos tiene a nosotros, es que es profundo, en verdad, y nos pone a reflexionar. Pero es así, Maide decía algo que tiene total sentido. Y es que tú primero tienes que conocer, o sea, como a tu creador, el objetivo con el cual Él nos crea, para entonces tú empezar a entender el sentido por el cual tú estás aquí en la tierra. Y yo creo que si pasaron tantas cosas, y aún, o sea, me refiero a cuando digo pasaron tantas cosas, o sea, es como que Dios crea al hombre, viene el pecado, le aleja al hombre de la presencia de Dios, y aún así Dios busca como esa forma de volver a tener esa conexión con el hombre, es porque hay mucho propósito de Dios para cada uno. Y es como Huáscar también decía, hay niños inclusive que sus propios padres le han dicho, tú estás aquí por un accidente, pero no fue que te planeamos, no fue porque quisimos, ok, quizás tú no lo planeaste, pero ya Dios sí lo tenía planeado. O sea, desde antes que nuestros padres, como el verso que Maide decía, pensaran en tenernos, ya Dios había creado esa historia, ya Dios había creado ese momento. O sea, y es que volvemos a lo básico, quizás suene cliché, pero eran millones de espermatozoides que iban ahí. Entonces saliste tú, se mezcló esa genética, todas esas cosas que al final dieron ese resultado, o sea, dieron como resultado a Maide, su personalidad, sus rasgos, a Fermín, a Huáscar. O sea, y eso no es por accidente. Es que algo que es tan delicado, si uno se va a ver como la creación, desde que se concibe un niño, etcétera, algo tan delicado y que lleva tantos pasos, o sea, eso no es un accidente. Y yo diría que la gente se siente así también por las cosas que le pasan. Y no cosas buenas, cosas malas, que tú dices, wow, pero ¿por qué me pasó a mí? ¿Y por qué le pasa a fulanito algo diferente? ¿Por qué mi hijo nació así? ¿Por qué yo nací así? Y yo tengo para decirte que Dios sabía todo eso. Y para Dios el futuro es historia. O sea, lo que te está pasando o lo que te pasó es algo que ya Él lo tenía en sus planes. O sea, tú simplemente tienes que confiar en Él, poner toda tu esperanza en Él y dejar que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Es que mira, Dios es tan perfecto que es una cosa increíble. Él sabe que tú y yo íbamos a tener problemas, porque si no, Él en su palabra nos dice, trae todas tus cargas y dámela a mí, porque es que yo te la voy a llevar ligero. O sea, y
como decíamos, no es solamente desde ahora, o sea, desde el principio de la creación, el hombre ha ido experimentando cosas traumáticas en su vida. Entonces, y ahí podemos ver milagros que Dios ha empezado a hacer en la vida del hombre, que tú dices, de verdad existe un Dios que realmente sana, que realmente liberta, que realmente puede hacer de la nada algo bueno, porque solamente Él es que Él tiene el poder. Pero era como Huáscar decía, o sea, es si tú le permites. Y a mí me encanta muchísimo, o sea, yo amo la historia de Jesús, porque nosotros vemos que cuando Jesús vino aquí a la tierra, o sea, Jesús iba buscando esas personas que estaban, o sea, en lo más vil, en lo más profundo. Y Él le daba a entender, y Él, o sea, esa persona, cuando oían hablar de Él, buscaban a Jesús. O sea, oye esto, esa persona tenían el problema y ya conocían que había un Jesús que hace milagros, que hace muchísimas cosas, y esa persona corrían donde Jesús porque tenían sed y hambre de un milagro. Entonces, si yo sé que yo estoy pasando por esa situación difícil, eso es lo que pasa muchas veces. Yo sé que no todo el mundo tal vez piense en eso cuando está en esos momentos de debilidad, pero el yo saber que aún en mi momento de debilidad, aún en mi momento más vil, donde yo estoy más destrozada, cuando ven a ver, yo estoy en mi habitación, que yo siento que yo me estoy desmoronando, en ese momento tan profundo de mi vida es que yo tengo que decirle, Señor, así como tú lo hiciste con esa mujer, con ese hombre que lo sanaste, que lo liberaste, yo quiero que tú lo hagas conmigo. Yo quiero que tú lo hagas en mi vida. Porque todos esos milagros que Él hizo, tú te das cuenta que tú dices, wow, o sea, Él vino a sanar, Él vino a libertar. Exacto. Y también tengo para decirle que esas cosas que te pasan son cosas temporales, porque lo que te espera en la eternidad es mucho más increíble de la cosa mala que te están pasando. O sea, hay cosas eternas que nos esperan y son para nuestro bien. Por eso que es bueno dejar que el propósito de Dios se cumpla en tu vida ahora, aún en los momentos de dificultad. Créeme que ese momento de dificultad no es para siempre, es por un momento. Exacto. Pero el momento de bondad, el momento de vida eterna, el momento de alegría va a ser para siempre. Solamente sufre tu proceso. No es fácil. No diría sufre tu proceso, pero no es fácil. Y es conocer, sí. Y es aprender a ver como Dios me ve. Tú sabes que yo tengo, esa es mi canción favorita cristiana, que o sea, ahí es cuando yo la escucho, yo me voy en total adoración y a veces, o sea, la escucho y lloro. Y dice, ¿quién soy yo? Esa canción es de Hillsong. Si tú no la has escuchado, yo te invito a que tú la escuches. Y habla, y ella empieza diciendo, ¿quién soy yo? O sea, para que el gran rey me viera a mí. O sea, ¿quién soy yo? Y me encanta porque dice, o sea, yo soy escogida, yo soy amada. O sea, nosotros somos escogidos, somos amados, nosotros somos hijos de Dios. Entonces, cuando tú de verdad entiendes lo que es ser hijo de Dios, o sea, es el punto. Cuando de verdad yo entiendo eso, cuando de verdad yo sé que cuando yo soy hijo de Dios, es que mi Padre me dice, pídeme, que yo te voy a dar. No en el momento que yo quiera, pero yo sé que Él está ahí. Y si tal vez no me lo da en el momento que yo lo estoy esperando, yo sé que Él va a obrar. Yo he visto milagros que Dios ha hecho en mi vida, que Dios ha hecho en mi familia. En el tiempo de la pandemia, o sea, yo no te puedo explicar cómo Dios se manifestó de manera especial, chicos, en mi vida y en mi casa. Cuando ya yo no tenía trabajo, cuando el trabajo de mi papá era depender de lo que él hacía en la calle y en la calle no se podía hacer nada y la calle estaba cerrada, yo no sabía, o sea, yo ni siquiera sabía dónde yo iba a sacar el dinero para comer o lo que íbamos a hacer. Y muchas personas que también y solamente puedo decir sí, porque yo sé que no solamente me pasó a mí, pero para que ustedes entiendan, o sea, yo solamente sé lo que mejor sé hacer y es orar, ¿me entiendes? Y yo fui delante de mi Padre y yo me fui en oración y yo le dije, tú sabes qué, Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, porque yo no sé,
pero yo sé que tú lo vas a hacer. Así como Él multiplicó esos panes, así como multiplicó esos peces, yo sé que Él va a hacer el milagro, porque yo soy hija de Dios y yo conozco mis promesas y entonces yo reclamo mis promesas. Tú no tienes que saber cómo Él lo va a hacer, tú simplemente tienes que saber que Él lo va a hacer y ya. Es que ese es el punto, o sea, tú conocer primero a Dios, porque que cuando tú conoces a Dios, cuando tú sabes lo que Él hizo por ti, cuando tú sabes lo que Él está dispuesto a hacer por ti, que aun cuando nosotros no merecíamos esto, cuando no merecíamos estar aquí, o sea, Él lo hizo. Él mandó a su único hijo, dio su vida por nosotros, derramó sangre por nosotros, o sea, eso es demasiado. Aun cuando ya, o sea, todo se creía perdido luego del pecado, buscar la forma y darnos como que esa nueva oportunidad. Y no como la oportunidad cuando se hablaba en el Antiguo Testamento, que tú veías milagros, pero digamos que era a través de un intermediario que sí podía tener como esa comunicación directa con Dios. No, o sea, luego ya que viene Jesús, entonces te dan ese acceso directo a su presencia, que tú puedes estar aquí ahora mismo y tú le puedes decir, Señor, aquí estoy. O sea, tú lo anhelas, el bien. Y yo no tengo que ser perfecta porque ni para nada nos acercamos de ser perfectos. Pero aún así, con todas nuestras imperfecciones, aún así yo caiga, yo tengo las fuerzas para levantarme porque Él me da las fuerzas. Eso es una cosa inexplicable. Eso es algo que yo nada más solamente te puedo decir. Prueba. Ven y ve. Ven y ve. Prueba. Sí. Yo creo que, o sea, hay cosas en tu vida que no están funcionando bien, que tú sientes que te hacen sentir como un accidente, y es porque tú no le estás encontrando el propósito a muchas cosas que te están pasando y a muchas cosas que te pasaron. Pero yo creo que si tú se las entregas en la mano de Dios, tú verás como de una forma extraordinaria, sobrenatural, todas las cosas empiezan a tener sentido. Incluso esas heridas que tú te preguntas por qué a mí, esas malas experiencias que tú te preguntas por qué a mí, cuando tú entregas eso en la mano del Señor, tú te vas dando cuenta que nada de eso fue un accidente. Exacto. Porque de una forma, hay una película que se llama La Belleza Inesperada, muy buena película, y tú empiezas a ver esa belleza inesperada en las cosas que antes no eran bellas, en las cosas que antes no tenían sentido, en las cosas que antes tú te interrogabas, tú te mirabas en el espejo y te preguntabas por qué me pasó esto a mí, esas cosas que tú nunca perdonaste y que tú nunca te perdonaste. Cuando tú las pones en la mano del Señor, de una forma sobrenatural, empiezan a tener un propósito y empiezan a sanar. Tú sabes que yo quiero decir algo, ahora que tú lo mencionas. Luego de que yo vine a los caminos del Señor, yo entendí algo, y eso Maide lo decía mucho, que es que ya no depende de mí. O sea, todo depende de cómo Dios diga, cuando Dios diga y cómo Él lo quiera hacer. Y algo que yo he apegado mucho a mi vida, yo constantemente me lo repito, porque a veces cuando uno se encuentra en situaciones difíciles, uno va y le dice, Señor, ¿pero por qué? Y es lo que dice en Romanos 8. O sea, cuando te dice, todas las cosas para los que aman a Dios le ayudan a bien. O sea, a veces uno puede relacionar, cuando dice todas las cosas, uno cree que simplemente se trata de cosas buenas. Así es. Y no es solamente de lo bueno. Es que cuando tú, o sea, aprendes a entender, digamos, uno nunca va a entender cómo Dios obra, en verdad, porque los pensamientos de Él van más allá de lo que nosotros podemos pensar. Pero como cuando tú empiezas a depender de Dios, tú comienzas a aprender a ver lo positivo de quizás eso negativo, que Dios me quiere enseñar a través de esto. Ok, pasé por esta dificultad, este momento difícil, pero quizá era necesario para que yo ayude a Fermín cuando él le toque. Porque hasta con nuestros momentos difíciles, nosotros podemos aportar al reino de Tú Dios. sabes que me gustó mucho esa palabra que tú dices, porque creo que hace más de un año, yo estaba hablando con un tío mío, estábamos en mi casa, él nos fue a visitar, y estábamos hablando de eso, y él decía que él aprendió de los procesos, de que cuando a él le pasa algo, no quejarse por lo que le pasó, sino decirle, ¿qué tú me quieres enseñar con eso que a mí me pasó? O sea, ¿qué tú quieres que yo aprenda de este proceso, Señor? Porque hay procesos en nuestra vida que van a ser necesarios que nosotros pasemos Así. para poder llegar a donde Él, y no simplemente para poder llegar tal vez al propósito donde Él quiere que nosotros lleguemos, sino que eso mismo que nos va pasando te va a servir para tú ser canal de bendición, a personas
a personas que están alrededor de ti. Exacto, y te va formando espiritualmente. Es como el oro, o sea, tiene que pasar primero por fuego para que brille, para que sea oro, para que cobre valor. Y así mismo pasa en nuestra vida. A veces nosotros tenemos que pasar por situaciones difíciles, pero esas situaciones difíciles, si nosotros aprendemos a aprender de ellas, eso nos va a incrementar, nos va a dar un crecimiento, una fortaleza espiritual increíble. Sé que solamente tú sabes cuando tú te ves en el lodo, cuando tú te ves en el hoyo, cuando tú te ves en el momento difícil, la fortaleza que tú recobras, la fuerza que tú tomas. No te quejes del proceso, no te quejes del fracaso, no te quejes de las situaciones difíciles. Aprovecha estos momentos para aprender y que tenga un crecimiento personal en tu vida. Es como decía Maide, cuando nos esté pasando algo, a veces lo correcto es preguntarnos, en vez de preguntarnos por qué a mí, Oye, sí. es preguntarme para qué me está pasando esto a mí. O sea, en vez de preguntarte por qué me está pasando esto a mí, pregúntate para qué me está pasando esto a mí. O sea, ¿qué voy a aprender de esto? ¿qué yo puedo aprender de esto? ¿Qué beneficio le puedo sacar? ¿De qué forma? Quiero enseñar de eso. Porque a veces, perdón que te interrumpa, hay cosas que nosotros queremos hacerle de nuestra manera, pero hay ocasiones en que tal vez Dios no permite que pase algo para Él hacerte entender a ti de que Él es el que tiene todo el poder de hacer y no hacer, y que tú entiendas de que de Él es la gloria. Y yo me acuerdo muchísimo ese pasaje donde Pedro estaba desesperado y él necesitaba un milagro. Entonces, Pedro, que es pescador, Pedro va a la mar y se pasa toda la noche tratando de pescar y no logra pescar nada. Y entonces, oye, de qué manera misteriosa Dios obra. Porque hay veces que tal vez nosotros queremos hacer y decimos de que Dios mío, pero yo intento y las cosas no se me dan. Pero no, es para que tú entiendas que no es con tu fuerza, sino que hay un poder mayor y sobrenatural que quiere hacerte entender que de Él es el poder, y que tú entiendas que de verdad yo tengo y necesito de Él. Porque eso es lo que pasa. A veces nosotros logramos cosas y con nuestros propios esfuerzos, y entonces nosotros venimos y como humanos, ¿verdad? A veces como que nos inflamos y pensamos que nosotros somos imparables, que nosotros, que nada como que puede contra nosotros. Y sabemos eso, pero es verdad. Nada puede contra conmigo si Dios está conmigo. ¿Me entiendes? Entonces Pedro pasó por eso y estaba tratando de pescar y no podía hacerlo hasta que tuvo ese encuentro con Jesús. Esa fue la primera vez cuando Pedro tuvo ese encuentro con Jesús, con el Maestro, que cuando Pedro regresa ya súper cansado al amanecer, que se encuentra con Jesús, que Jesús estaba hablando con las personas y predicando, Jesús lo ve y le dice, echa la red. Entonces Pedro le dice, Maestro, ya me he pasado. Le dice, no le dice maestro, porque todavía, ¿verdad? Le dice, ya me he pasado toda la noche pescando y no he conseguido nada. Ya Pedro era un hombre experimentado, porque de eso era de lo que él vivía. ¿Me entiendes? Y él sabía que si él pasó toda la noche, ¿qué le echara ahora? No iba a encontrar nada. Y de repente ahí fue cuando vino un milagro y la red se llenó de tantos peces que sobrepasó todavía muchísimo más. Ahí tú te das cuenta cuando el proceso es necesario, porque si Pedro hubiese pescado, ¿me entiendes? No conoce. Entonces esa fue una forma de decirle, óyeme, es que tú necesitabas tener este encuentro conmigo y necesitaba entender que no es con tu fuerza. O sea, yo te creé, yo te escogí y yo quiero hacer cosas grandes contigo. así es. Señores, ya para terminar, haz una pausa, detente y mira todas esas cosas que tú piensas que son un accidente. Y desde hoy empieza a entregarlo en la mano del Señor. En oración, Señor, yo te entrego esta parte de mi vida. Yo te entrego esto que yo no he podido perdonar. Yo te entrego esta herida que no he podido sanar. Te entrego este corazón que está destruido. Te entrego esta parte de mi vida que necesita restauración. Haz una pausa y de aquí a un tiempo te vas a dar cuenta que verdaderamente nunca fuiste un accidente, sino que Dios tenía grandes propósitos contigo.
Recuerden que esto es para jóvenes, Para adultos. Para emprendedores. Para estudiantes. pero sobre todo esto es para soñadores. Un aplauso.